Lloró junto al ataúd, solo bajo el pálido cielo matutino. Sin ceremonia, sin último llamado, solo silencio, y la correa de un héroe aún caliente en sus manos. El mundo había seguido adelante, pero él, no hasta que un solo ladrido no de memoria, no imaginado, real, agudo, vivo, corta el aire como un susurro desde la tumba. Y en ese instante todo cambió. Lo que siguió revelaría la traición, encendería la justicia y demostraría que a veces los milagros de Dios caminan sobre 4 patas. Si crees que el amor nunca muere del todo y que la valentía resuena más allá de la tumba, suscríbete ahora y comenta amén. Si aún crees en las segundas oportunidades. Red Hollow, Colorado, mediados de enero. La tormenta había llegado desde el oeste como una marea de silencio envolviendo de blanco el pueblo montañoso. Los pinos se doblaban bajo el peso de las ramas heladas, y la calle principal estaba desierta salvo por la nieve acumulada y la luz parpadeante de las farolas. Bajo el cielo gris de la mañana, el cementerio se alzaba como un aliento helado con sus lápidas, asomando por la nieve como recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. Logan Carter estaba solo ante la tumba reciente con su uniforme azul oscuro medio oculto por la nieve arremolinada. Tenía 36 años, hombros anchos y una complexión atlética y esbelta forjada por una década en las fuerzas del orden. Una leve cicatriz le recorría la mandíbula, un recordatorio de una redada que había salido mal años atrás. Su cabello era negro azabache peinado hacia atrás con copos derretidos, y sus ojos grises como las nubes reflejaban una pena que no había parpadeado en días. Axel había sido más que un perro. Había sido un compañero, una constante y un espejo de las partes de Logan que nadie más podía alcanzar. El pastor alemán llevaba 6 años con él entrenado con precisión, con coraje en las venas y un ladrido que podía paralizar a cualquier sospechoso a mitad de camino. Axel era el tipo de perro que no solo seguía órdenes, sino que las anticipaba. A los 9 años había perdido un poco el ritmo, pero aún superaba a los novatos tanto en instinto como en lealtad. Ahora esa lealtad estaba enterrada bajo un montículo de nieve y tierra. Logan aferraba la correa canina con su mano enguantada. El cuero estaba desgastado por años de uso y el cierre aún olía ligeramente al pelaje de Axel. Un pequeño grupo de oficiales permanecía a una distancia prudencial detrás de él sin sombreros y con la mirada baja. El alcalde y el comisario de policía del pueblo no habían llegado. Excusas de la tormenta de nieve. O tal vez simplemente no sabían cómo afrontar el silencio que Axel dejaba tras de sí. Una mujer avanzó silenciosamente, sus botas crujiendo en la nieve. Sarah Quinlan, la única detective de tiempo completo del pueblo, se detuvo junto a Logan. Tenía poco más de 40 años, era alta y esbelta con el pelo rojo recogido en un moño sencillo y un rostro curtido no por la edad, sino por la pérdida. Años atrás había perdido a un hijo en un atentado en la carretera en el extranjero. Desde entonces, se había comportado con una especie de dignidad distante, amable pero intocable. Puso una mano sobre el hombro de Logan sin decir palabra. No necesitaban palabras, el dolor era suficiente. «Me salvó Sarah», dijo Logan con voz ronca. Una vez más. Simplemente entró y recibió el golpe como si supiera. Ella asintió. Él siempre lo sabía. La tormenta comenzaba a arreciar. Los copos caían como ceniza de un cielo que no quería soltarse. Logan se arrodilló quitando la nieve de la lápida. El granito aún estaba crudo, cincelado el día anterior. Axel leal hasta el último aliento. Quería creer que había terminado como decían, que había sido rápido. Que el sospechoso, un traficante de poca monta llamado Curtis Vale, se había asustado y disparado a ciegas, que Axel se había interpuesto entre la bala y Logan sin dudarlo. Que había estado limpio, pero no se sentía limpio. El cuerpo de Axel había sido encontrado demasiado lejos de donde se encontraba el sospechoso. Sus ojos abiertos de par en par, incluso muertos, se habían fijado en los de Logan, como si intentara decir algo. Un mensaje tácito, una advertencia. Y luego estaba la herida.
Pequeña, casi quirúrgica, no como el impacto habitual de un 38. No tenía sentido, nada de eso cuadraba. Pero Logan había enterrado esas dudas junto con su compañero hasta esta mañana. Escondida bajo el parabrisas de su patrulla sujeta por la nieve, y el limpiaparabrisas había una carta sin sello ni nombre, solo una hoja de papel doblada con un mensaje escrito en letra negra. Axel no murió como creías. Indaga más. Sin firma, sin explicación, solo esas palabras escalofriantes y una gota de algo más oscuro que la tinta manchada en el borde de la página. Sangre. Café. No lo sabía, pero algo le reventó la garganta. Ahora de pie ante la tumba de nuevo sintió un nudo en el estómago, como cuando un sospechoso mentía con demasiada ligereza. Detrás de él el padre Whitlock rezaba la última oración por encima del viento. El anciano sacerdote estaba encorvado por la edad con una voz suave pero firme. Había conocido a Axel, a menudo le daba sobras durante las visitas a la estación. Incluso ahora su mano tiembla con el peso de la pérdida. Logan no escuchó la oración. Su atención permanece fija en la lápida. La correa se retorcía en sí humano, un recuerdo fantasmal. Axel tirando, alertando, ladrando. Pero ya no había ladridos, solo viento. La nieve empezó a caer con más fuerza, un silencio blanco que envolvía el cementerio. Uno de los oficiales subalternos, un delgado veinteañero llamado Parker, con pecas y la costumbre de ajustarse el cinturón con nerviosismo, susurró: «Señor, la tormenta está empeorando. Deberíamos regresar pronto». Logan asintió sin mirar atrás. «Vaya usted, yo le sigo». Parker dudó, luego se retiró con los demás con el crujido de sus botas alejándose en la distancia. Sarah se quedó allí un momento más. «¿Crees que pasa algo?», dijo finalmente. «Lo sé», respondió él. «Entonces no dejes de cavar». Se giró desapareciendo en la nieve. Logan se quedó mirando el montículo de tierra que ahora albergaba 6 años de lealtad, valentía y conversación silenciosa. No sabía por dónde empezar, pero de una cosa estaba seguro: Axel no acababa de morir. Había muerto intentando decirle algo. Y ahora Logan lo escucharía, aunque tuviera que desenterrar cada sombra en Red Hollow. La tormenta de nieve había amainado por la mañana, pero el frío persistía como una herida que se negaba a cicatrizar. Logan Carter estaba sentado en su oficina del departamento de policía de Red Hollow, con las luces apagadas y una taza de café negro intacta junto a su codo. La comisaría estaba inusualmente tranquila para ser lunes, ya que la mayoría de los agentes aún limpiaban las calles y aceras tras la tormenta. Afuera de su ventana, Frost se aferraba a los bordes del cristal como dedos desesperados. Logan no estaba concentrado en el mundo exterior. Tenía la vista puesta en el informe que tenía delante, la autopsia de Axel. Lo había solicitado personalmente a la división forense del condado la noche anterior. Lo que recibió esa mañana estaba pulido. Demasiado pulido. Cada línea parecía borrada, como si alguien intentara no solo presentar la verdad, sino vender una versión de... El informe indicó que la causa de la muerte fue una sola herida de bala en el costado compatible con fuego amigo o respuesta del sospechoso. Pero Logan recordaba claramente que no había sangre visible en el lugar del cadáver. El pelaje de Axel estaba limpio, el cuerpo extrañamente frío, a pesar de la muerte reciente, y algo más no cuadraba. La hora de la muerte. El informe la marcó 1 hora antes de que la unidad llegara al lugar. Se recostó en su silla con la mandíbula apretada. Si mintieron sobre la hora, ¿qué más se inventaron? Llamaron a la puerta. No fue un ruido fuerte, solo un suave toque, como si alguien no estuviera seguro de si debía interrumpir. «Pase», llamó Logan. La puerta se abrió y apareció Dana Hale, la veterinaria local. Tenía unos 30 y tantos años, complexión robusta, piel bronceada y pasos decididos. Llevaba el pelo castaño rojizo, recogido en una sencilla coleta, y llevaba vaqueros bajo la bata blanca con nieve aún derritiéndose en el dobladillo. Dana no solo era la veterinaria del pueblo, era la doctora de Axel y una de las pocas personas en las que Logan confiaba fuera de la policía. «No esperaba verte aquí»,
dijo Logan, haciéndole señas para que entrara. Entró sacándose la nieve de los hombros. No iba a venir, pero algo me ha estado molestando desde el examen final de Axel. Logan arqueó una ceja. Examen final. El escáner corporal que le hice antes de que lo trasladaran a la funeraria. ¿Recuerdas que pedí verlo? Lo recuerdo, dijo inclinándose hacia adelante. Tomé imágenes, continuó sacando una memoria USB del bolsillo. No dije nada en ese momento porque sinceramente no sabía qué estaba viendo. Pero hay una herida punzante muy pequeña justo detrás de la pata delantera izquierda. Ni una bala, ni un anillo de quemadura, ni rastros de metal, casi como una zona de inyección. Logan tomó la memoria lentamente. ¿Por qué no dijiste nada antes? La voz de Dana se tensó. Porque ya había visto algo parecido hace 2 años. Otro perro policía en Boulder murió en circunstancias misteriosas. La veterinaria que cuestionó la causa de la muerte perdió su trabajo. No quería creer que este pueblo encubriría algo así, pero ahora dudó. Ahora creo que alguien está ocultando la verdad. Logan no habló. Abrió un cajón, sacó el disco duro de la cámara del coche patrulla y lo conectó a su ordenador. La carpeta estaba vacía. Eso era lo que lo había estado atormentando desde la noche anterior. Todos los datos del día de la redada habían desaparecido. Pero había una entrada fantasma en el registro. Un registro de que el video había existido y se había borrado manualmente. Ni un fallo, ni una corrupción. Alguien había entrado y borrado el archivo. Abrió el registro interno de la estación y revisó el historial de acceso. Aparecieron 2 nombres, Logan Carter y Carl Simmons. Carl, por supuesto. No había hablado mucho con Carl desde el día del allanamiento. Habían estado en la misma unidad encargados de acercarse al lado este del molino abandonado. Carl fue el primero en desenfundar, afirmando haber visto al sospechoso moviéndose detrás de una pila de cajas. Axel se abalanzó sobre él ladrando como un loco y luego caos, disparos humo. Carl había mencionado que Axel estaba atrapado en el fuego cruzado. Esa fue la última vez que Logan vio a su compañero antes de que todo se oscureciera. Carl Simmons era un hombre alto y corpulento de unos 40 y pocos años, con un bigote que se arreglaba constantemente y una sonrisa que rara vez le llegaba a los ojos. Siempre había sido más político que oficial. Le gustaba estrechar manos, dar entrevistas de prensa y ser el símbolo de la cooperación. Pero fuera de cámara, Carl tenía mal carácter y problemas con la autoridad. Logan tocó el intercomunicador. Terry, ¿está Simmons de servicio hoy? Se oyó la voz de Terry Mallister, la despachadora de la estación, una mujer de unos 60 años sin paciencia para las tonterías. Supuestamente está de baja por enfermedad. Estuvo ayer en el edificio brevemente. Acabo de dejar algo. ¿Por qué Logan no respondió? Cerró el archivo de la autopsia, guardó la memoria USB de Dana en el bolsillo y se levantó. ¿Crees que fue deliberado?, preguntó Dana en voz baja. No lo sé, dijo Logan, pero lo voy a averiguar. Fuera de la oficina, la nieve había vuelto a caer, suave pero persistente. Dana lo acompañó hacia la entrada. Sea lo que sea que estés a punto de desenterrar, Logan, ten cuidado. Si alguien oculta esto, no se detendrá en mentir. Logan esbozó una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Mentir es fácil de deshacer. Solo necesitas decir la verdad más alto. Mientras ella se iba, Logan regresó a su patrulla, ya quitando la nieve del parabrisas. Volvió a pensar en la carta que había guardado allí el día anterior. Las palabras le daban vueltas como lobos en la cabeza. Axel no murió como creías. El bosque que rodeaba Red Hollow estaba formado por antiguos pinos y cedros que se agazapaban formando un dosel que amortiguaba el viento y el tiempo por igual. La nieve cubría el sendero crujiendo bajo las botas de Logan Carter, mientras seguía un sendero apenas visible entre los árboles. Su aliento se condensaba en el aire frío, y el lejano crujido de las ramas en lo alto le recordaba una época diferente, una misión diferente.
Hace 6 años, durante el entrenamiento de campo de Axel, se toparon con una cabaña abandonada en lo profundo de esta parte del bosque. Se había convertido en un lugar privado, un lugar al que Axel lo había llevado una vez sin órdenes, como si algo allí despertara sus instintos. En aquel entonces Logan la había ignorado, pues solo era una choza destartalada a kilómetros del pueblo. Pero ahora, con el fantasma de la muerte de Axel aún fresco, y las preguntas sin respuesta acumulándose, ese recuerdo ha regresado. Se movió con paso decidido, con la mano apoyada cerca de la funda de su cinturón. No había patrullas por allí, ni señal de celular, solo agujas de pino, nieve y secretos. Tras casi 30 minutos de caminata, la silueta de la cabaña apareció entre los árboles, como un fantasma que emerge de la niebla. Estaba ligeramente inclinada hacia un lado, le faltaban tejas, las ventanas estaban rotas y la puerta principal estaba entreabierta. El lugar no había sido tocado en años, pero algo en el estómago de Logan se revolvió. Fuera de la puerta, apenas incrustadas en la nieve, había huellas de patas grandes profundas recientes. No eran ejes. Eran más anchas y redondas, probablemente de otra raza, y estaban solas. No había huellas de botas junto a ellas, solo las del animal. Logan se arrodilló junto al príncipe y rozó suavemente una de ellas con un guante. A juzgar por la profundidad, el perro era pesado. Un adulto que había llegado hacía poco. Recorrió con la mirada la zona hasta que se fijó en algo medio enterrado en la nieve unos metros más adelante. Nylon negro brillaba bajo la escarcha. Se acercó y lo sacó. Era un collar de adiestramiento canino de los que se usan para los perros de las fuerzas del orden. Pero este tenía una placa de latón desgastada. Maven, Unidad 23. No eran ejes. Le dio la vuelta y notó una etiqueta de chip descolorida cosida en la tela. La guardó en el bolsillo para analizarla más tarde. Eso significaba que 2 perros, ahora uno, habían muerto en circunstancias misteriosas. Uno perdido aquí o vivo. Dentro de la cabaña, el polvo se aferraba a todas las superficies, como si el tiempo mismo se hubiera espesado. Las paredes lucían carteles descoloridos de las normas de caza de ciervos, y un espejo roto colgaba junto a una chimenea que no había visto llamas en años. Una maraña de mantas sucias y destrozadas yacía en un rincón. Logan se agachó junto a ellas. Había mechones de pelo incrustados en la tela. Alguien o algo había estado durmiendo allí. Y entonces, talladas en la madera cerca del marco de la puerta, vio unas iniciales no viejas, ni desgastadas sino recientes. A.L. Debajo la fecha 0714. La mente de Logan recorrió rápidamente sus recuerdos hojeando archivos mentales hasta que aterrizó en un caso sin resolver. Aiden Lowry, de 6 años, desapareció de un campamento con su padre cerca de Millers Creek. Visto por última vez con una chaqueta roja, desapareció sin dejar rastro. El caso se había estancado 3 meses después, pero Logan lo recordaba vívidamente porque Axel había participado en la búsqueda. El rastro no había llevado a ninguna parte. Axel se había comportado de forma extraña durante la búsqueda, arañando las rocas y avanzando lentamente hacia el bosque del norte. Logan supuso que el niño se había ahogado o que se lo habían llevado lejos. Nunca vieron el cuerpo. Ahora, 6 meses después, estas iniciales estaban grabadas en la madera. ¿Estaría Aiden vivo? ¿Y qué tenía que ver con él un segundo perro? Se giró al oír un gruñido bajo, instintivo y profundo, justo al otro lado de la puerta. La mano de Logan se dirigió a su arma, pero se detuvo. A través del marco de madera agrietada, captó un destello de pelaje en movimiento de color marrón dorado, que se perdía entre los árboles. Era un perro grande, probablemente, el que dejó las huellas, pero no había agresión en el gruñido. Parecía más bien una advertencia. Salió rápidamente al claro con la nieve crujiendo bajo él. Los árboles permanecían inmóviles. Lo que fuera que lo hubiera estado observando había desaparecido. Exhaló y retrocedió hacia la cabaña, observando la vegetación una última vez. De vuelta adentro, sacó su teléfono, aunque sabía que no conectaría.
Usó la cámara para fotografiar las huellas, el collar, las iniciales. Aún no estaba seguro de qué significaba, pero sentía que las cosas empezaban a entrelazarse. De regreso, Logan volvió a darle vueltas al collar. Maven. Nunca había trabajado con ese perro, quizás de otro departamento. Quizás un perro abandonado como Axel podría haberse convertido. Demasiados caninos acababan en el silencio últimamente. Para cuando llegó a su patrulla, ya anochecía. El sol que apenas se asomaba entre las nubes grises se ocultaba tras las montañas tiñendo la nieve de un tenue color lavanda. Subió, encendió la calefacción y colocó el collar en el salpicadero. Siguiente paso, rebuscar entre los registros. Unidad 23 Maven. A ver si alguna vez los habían asignado a Red Hollow. A ver si habían desaparecido. Y seguir el rastro de un chico cuyo nombre casi se había desvanecido con el tiempo. Pero antes de salir a la carretera, Logan abrió el collar una última vez. Se quedó sin aliento. Bajo la placa metálica, casi invisibles, había 3 letras grabadas con algo pequeño y afilado. Ayuda. La noche cayó pesada sobre la hondonada roja, un manto de silencio demasiado apretado. Logan Carter yacía en su cama, aunque descansar no él era la palabra. Le dolían los músculos por la tensión, no por el cansancio. Su mente se negaba a la quietud, demasiado absorta en arañar fragmentos de recuerdos que no acababan de emerger. El collar del experto en collares reposaba en su mesita de noche como una reliquia de otra vida. Las iniciales grabadas en la madera de la cabaña aún lo atormentan. Una lee, y ahora esa pequeña palabra oculta bajo la placa de latón. Coincidencia. Ya no creía en ellas. El sueño lo encontró fragmentado. Y cuando lo hizo, no llegó como paz, sino como distorsión. Volvió a estar de pie en la niebla que cubría Milliard la noche de la muerte de Axel. Resonaban disparos distantes, pero amortiguados por el tiempo. Y entonces Axel, su figura se precipitó hacia la oscuridad. Su silueta se enmarcaba entre humo y luz. Y entonces esos ojos, esos penetrantes ojos de apariencia humana, se volvieron para mirar a Logan por última vez. Y en ellos no había miedo. Hubo desafío, urgencia y luego una voz. Sus capitanes se encendieron por el comunicador. Carter retrocede. Es una orden. ¿Por qué Logan nunca la había cuestionado entonces? No cuando todo se descontroló tan rápido. Pero en el sueño, el tono no era el adecuado, no con intención protectora, sino calculada como si quisieran quitárselo de en medio. Se despertó sobresaltado, con la frente empapada de sudor a pesar del frío. El sueño no solo había sido recordado, había cambiado, como si su mente libre de distracciones se hubiera dado permiso para recordar lo que había intentado olvidar. Se vistió rápidamente, se puso el abrigo y los guantes, y se dirigió a la oficina mucho antes del amanecer. La estación estaba a oscuras, salvo por una sola luz en el techo de la sala de registros. Logan la encendió y sacó los registros de comportamiento de Axel de los archivos de entrenamiento canino. La mayoría eran revisiones mensuales de rutina, notas de rendimiento en campo y certificaciones de mantenimiento. Pero entonces algo llamó la atención. Un informe clasificado como confidencial fechado ya 18 meses antes. No lo había presentado Logan, sino Dana Hale. Lo abrió. Detalla un incidente que involucró a Axel y a otro oficial, el oficial Brad Kellner, de unos 35 años, alto, rubio, con el pelo rapado, corpulento, como un exjugador con fama de irascible y rencoroso. Durante una simulación de entrenamiento en un almacén, Axel informó haber mordido a Kellner en la muñeca después de que el hombre lo golpeara durante un ejercicio de obediencia. El informe indicó fuerza excesiva por parte de Kellner, y aunque Dana había notado que la lesión era leve, el informe psicológico señaló el encuentro como un posible desencadenante para el CABE. Kellner fue suspendido por 3 semanas. Logan nunca supo por qué. Estuvo de baja durante ese tiempo. Había estado enterrado entre papeles, revuelto en silencio. Pero había algo más adjunto, una nota de voz. Logan se puso los auriculares y la reprodujo. 1 minuto de silencio, luego una serie de ladridos agudos
ligeramente distorsionados por el equipo de grabación. El tono era irregular, no agresivo, sino pautado. Se repetía una pausa y luego otra. 4 ladridos cortos, una pausa, 2 ladridos, otra pausa, 3. La voz de Dana seguía suave y escéptica. El ritmo suena casi intencionado. No es normal. Estoy registrando esto por si se repite. Logan lo reprodujo una y otra vez. No fue casualidad. Axel había estado intentando decir algo no solo por instinto, como si conociera un código que nadie más pudiera leer. Más tarde esa mañana, Logan encontró a Dana en su clínica a las afueras del pueblo. El edificio blanco permanecía en silencio bajo el sol naciente con la bandera estadounidense ondeando al viento. Dana, con un suéter grueso bajo la bata, lo recibió en recepción. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto un tatuaje descolorido de la silueta de un pastor en el antebrazo. No esperaba visitas, dijo con una sonrisa cansada y menos aún con la mirada perdida. Logan fue directo al grano. Presenta el informe sobre Kellner. ¿Por qué no me lo dijiste? Dana dudó y luego sollozó. Quería hacerlo, pero luego hubo consecuencias, como que empezó a vigilarme. Nada directo, pero hizo comentarios y apareció en lugares sin invitación. Entonces alguien de administración me sugirió que revisara las quejas de comportamiento delicado si quería conservar mi contrato con el condado. No quería hacerme enemigos. Logan asintió lentamente. Volvió a trabajar con perros. No oficialmente, pero sé que estaba en la lista para ser reasignado. Había un segundo perro en preparación para el servicio de campo. No sobrevivió. Logan frunció el ceño. ¿Te refieres a Maven? Su mirada se agudizó. ¿Cómo sabes ese nombre? Encontré su collar. Dana se quedó en silencio, luego se dirigió a un armario cercano y lo abrió. Sacó un archivo Manila y lo dejó sobre el mostrador. No lo incluí en los registros oficiales, admitió, porque no habría importado. Era de un chequeo de bienestar que le hice a un perro callejero que vi cerca de la cresta sur hace 2 noches. Un pastor alemán grande de pelaje lanudo cojeando. No pude atraparlo, pero vi lo suficiente para saber que no era salvaje. Llevaba un collar roto y una cicatriz en la oreja izquierda. ¿Oreja izquierda?, preguntó Logan. Como si alguien hubiera intentado arrancar un chip de identificación, dijo Dana con gravedad. Y no lo logró. Una pausa profunda entre ellos. ¿Dónde lo viste por última vez entre Hayward's Trail y Timber Hollow, cerca de la antigua cantera? Me observó unos minutos y luego echó a correr. Logan asintió. Maven está viva. Quizás con el chico. Dana se acercó. Lo que sea que esté pasando aquí, Logan no empezó con Axel y no va a parar a menos que lo detengamos. No habló, pero el peso en su pecho cambió. Un poco menos de confusión, un poco más de fuego. Esa noche Logan se sentó solo en la estación con los auriculares puestos, reproduciendo una y otra vez los ladridos grabados de Axel, garabateando el patrón en un papel. Un código, tal vez un grito de auxilio, tal vez una pista. Lo único que sabía con certeza era esto. En algún punto entre el recuerdo y la traición, Axel había intentado dejar un mensaje. Ahora Logan por fin empezaba a oírlo. El cementerio se encontraba en el extremo oeste de Red Hollow, donde los pinos crecían espesos y la niebla parecía persistir más tiempo del debido. En la 5ª noche desde el entierro de Axel, Logan Carter se encontraba una vez más bajo las ramas torcidas y las piedras cubiertas de escarcha, con el aliento humeando contra el aire frío. Estaba solo, vestido de negro, con la capucha puesta, los guantes puestos, y el corazón latiéndole con más fuerza que en cualquier vigilancia de su carrera. Había esperado hasta después de la medianoche, después de que las patrullas de seguridad hubieran pasado y las luces de la carretera se hubieran atenuado. No estaba orgulloso de lo que estaba a punto de hacer, pero el orgullo ya no era un factor. Los informes oficiales le habían fallado. Alguien había mentido y las respuestas estaban a 2 metros bajo tierra frente a él. La tumba era un rectángulo poco profundo de tierra compactada, aún débilmente sujeta por la reciente nevada.
Logan se movió con rapidez usando una pala pequeña para levantar la tierra con precisión silenciosa. Cada tintineo del metal contra la roca resonaba como un sentimiento de culpa. El ataúd, un ataúd estándar de policía canino, apareció a la vista después de media hora de excavar. Hizo una pausa con el corazón en un puño y luego desenroscó la tapa. Axel yacía como le había recordado a un sereno, con el abrigo oscuro contrastando con la tela blanca del interior. Pero cuando Logan examinó el pecho, no encontró rastros de herida de bala, ni cicatriz, ni quemadura, ni hueso fracturado. En cambio, justo encima de la pata delantera, un moretón circular con un agujero en el centro. Logan se acercó a una marca de aguja. Cerró los ojos. El dolor y la furia rugían en su interior como dos tormentas. A Axel no le habían disparado. Le habían inyectado, lo habían silenciado. Cerró con cuidado el ataúd y volvió a colocar la tierra, borrando su presencia con el cuidado de que hace quien entierra algo más que un cuerpo. Estaba enterrando una mentira. Una hora después, Logan rodeó el cementerio hacia la parte trasera donde se encontraba el cobertizo de mantenimiento. Detrás, más allá de la maleza y las cercas oxidadas, se encontraba la entrada a un pozo de piedra derrumbado, sellado desde hacía tiempo en los registros municipales. Pero Logan recuerda a Axel arañando cerca una vez mucho, antes de que el perro muriera. En aquel entonces pensó que no había sido nada. Ahora lo sabía mejor. Con esfuerzo abrió la tapa de piedra y apuntó hacia abajo con la linterna. Una escalera atornillada al costado del pozo desapareció en la oscuridad. Descendió lentamente, el aire denso y frío como el aliento de una tumba. Al fondo el túnel se abría paso entre muros de piedra vista revestidos con soportes de madera podrida. Había formado parte de un antiguo pozo de acceso a la mina, olvidado hacía mucho tiempo. Avanzó 3 metros y 6 metros. El aire olía a moho, polvo y desinfectante. Dobló una esquina y lo vio. Un pasillo de jaulas medio oxidadas sin puerta, pero inconfundiblemente usadas para perros, correas rotas, cuencos vacíos, marcas de garras en el hormigón, y más adentro cajas con manuales de entrenamiento canino, anticuados apilados cerca, etiquetados con números de unidad de ciudades que no reconoció. Una decía: propiedad de Apex Tactical Solutions. Se quedó paralizado. Ese nombre ya lo había oído antes. Una empresa de seguridad privada que recientemente había ganado contratos en varios condados de Colorado. Pero ¿para qué querían los perros abandonados? Tomó un libro de contabilidad medio enterrado bajo papeles. Dentro había registros, nombres de perros, unidades, códigos de conducta. Algunos estaban tachados, otros tenían notas como redireccionado, no conforme, o peor aún, despedido. No era solo entrenamiento, era sacrificio. De repente un sonido a sus espaldas, un golpe sordo. Giró sobre sus talones con el arma en alto y la linterna atravesando el túnel. Silencio. Luego otro sonido. Pasos de garras. De entre las sombras emergió un gran pastor alemán de pelaje espeso y ligeramente enmarañado. Su oreja izquierda tenía una cicatriz irregular, la misma que Dana le había descrito. El perro no ladró, no gruñó. Se quedó mirando alerta, pero tranquilo. «Maven», susurró Logan. Bajó lentamente el arma. Los ojos del perro se fijaron en el silbato que Logan llevaba enganchado al chaleco. Sin pensarlo, Logan asestó un golpe seco. El perro se irguió al instante con la cola baja y las orejas hacia adelante. La misma postura que Axel había adoptado durante los ejercicios de alerta máxima. Entonces Maven avanzó sin embestir, sino rodeando lentamente a Logan, olfateando sus botas y luego permaneciendo atento. No había agresión ni miedo, solo evaluación. Logan se arrodilló y le ofreció la mano. Maven se inclinó, olfateó, y luego presionó su cabeza brevemente contra la palma de Logan. Era una prueba y Logan la había superado. De vuelta a la superficie, Dana esperaba cerca de su camioneta al borde de Timber Hollow Road. Su linterna recorrió los árboles hasta que apareció Logan. Maven trotaba silenciosamente a su lado, como un fantasma renacido. ¿Te siguió, sí?, preguntó con los ojos abiertos. No me encontró a mí,
dijo Logan. Dana se agachó para mirar a Maven a los ojos. El perro no se inmutó, solo le olfateó la mano antes de volverse hacia Logan. Respondió al silbido igual que Axel dijo. Las mismas órdenes, las mismas respuestas. Creo que era uno de ellos. Uno de los redirigidos, respondió Logan, pero escapó. Dana miró hacia el bosque. ¿Qué clase de lugar les hace eso a animales como él, el tipo que no espera que sobrevivan?, dijo Logan. Subieron a Maven a la parte trasera de la camioneta de Dana envuelto en una manta. Su respiración era regular, ahora más relajada. Mientras Dana se marchaba en coche a revisar a Maven en su clínica, Logan se quedó junto a la carretera observando el bosque. Lo que había descubierto bajo el cementerio no era solo un lugar de contención. Era un sistema, un programa diseñado para borrar, reescribir y reutilizar. Pero Maven se lo había recordado, y ahora Logan también. Carl Simmons estaba sentado solo en la mesa del borde del Mill Creek Diner, removiendo la crema de su café con movimientos lentos y pausados. Era temprano por la noche y el lugar estaba prácticamente vacío, salvo por una camarera que reponía sobres de azúcar y una pareja de ancianos que compartían tranquilamente una rebanada de pastel de melocotón. La chaqueta del uniforme de Carl colgaba del fondo de la cabina, dejando al descubierto una sencilla camiseta gris que le cubría el pecho. Aún conservaba esa sonrisa infantil de político tensa en los bordes ensayada para las cámaras, pero sus ojos siempre lo habían llevado a otro lado. Perspicaz, atento, como si estuviera constantemente calculando si una conversación merecía la pena. Logan Carter entró. La campanilla de la puerta sonaba suavemente. Su abrigo aún olía ligeramente a la tierra que había quitado de la tumba de Axel hacía apenas unas noches. Vio que Carl levantaba la vista, dudó un segundo y asintió, como si esta reunión fuera solo otra charla entre viejos colegas. «Logan», dijo Carl señalando el asiento frente a él. «No esperaba verte aquí después de hora. No pensaba hablar aquí», respondió Logan deslizándose en la cabina. «Pero pensé que te haría el favor de hacerlo en público». Carl se recostó con los brazos extendidos sobre la cabina. «¿Qué haces exactamente?» «Déjate de actuar», dijo Logan. «Tú y yo sabemos de qué se trata». La boca de Carl se curvó casi en una sonrisa burlona, pero no del todo. «Pareces tenso. Algo te preocupa. Acabo de llegar del viejo túnel detrás del cementerio. Encontré jaulas, placas, un libro de contabilidad, perros desaparecidos o retirados del servicio por el agua. Uno de ellos tenía tu firma en el formulario de salida. Un can llamado Maven». La compostura de Carl se quebró por un instante, apenas un parpadeo, pero Logan lo captó. «No tengo ni idea de qué hablas», dijo Carl. «Esos archivos los manejaba la administración del departamento». «Basta», espeta Logan. «Fuiste el último en acceder a las imágenes de la cámara del coche de Axel. Borraste el registro de la noche de la redada y mentiste sobre lo que le pasó». Carl dejó caer la cuchara en su taza con un tintineo. «Has estado investigando, ¿verdad?», Logan no respondió. Se inclinó hacia adelante en voz baja. «Te mordió Axel. Por eso lo odiabas», Carl apretó la mandíbula. «Me atacó durante un ejercicio de control. Evitó que lastimaras a un perro novato», dijo Logan. «Ahora lo recuerdo. Estabas furioso porque te pasaron por alto para ser adiestrador canino. Te desquitaste con un cachorro». Y Axel intervino. Carl se acercó más con la voz endurecida. «No entiendes lo que está pasando de verdad. Esos perros, sus tesoros. ¿Crees que a la ciudad le importa lo que les pase una vez que los retiren o los denuncien Apex? Ofrece una solución. Mejor que sacrificarlos. Vendiste sus archivos, sus protocolos de entrenamiento, sus comportamientos. ¿Sabes lo que hacía Apex?». Logan gruñó. «Querían obediencia. Eso es todo». Carl espetó. Algunos de esos perros eran demasiado impredecibles. Otros eran reentrenables. Axel era un problema. Logan apretó los puños bajo la mesa. «Él lo sabía», continuó Carl. «Empezó a reaccionar raro cada vez que me acercaba.
Gruñó. No escuchó. Iban a marcarlo como comprometido. Te lo advierto. ¿Recuerdas? No escuchaste. Logan lo miró con incredulidad. Lo mandaste matar. Carl se recostó tranquilo. ¿Crees que eres el primero al que le importa más el perro que el trabajo? Axel era un lastre. Entonces, ¿por qué falsificar la autopsia?, insistió Logan. ¿Por qué ocultarlo si era el protocolo? El silencio de Carl habla más fuerte que cualquier respuesta. Entonces sonrió. Frío, definitivo. Porque no todos estaban de acuerdo. El sheriff Danner intentó detenerlo. Levantó una alerta sobre el contrato de Apex. 3 días después se jubiló anticipadamente. Y ahora nadie cuestiona las adquisiciones. Ni siquiera tú. Hasta ahora. A Logan se le heló la respiración. Danner, el ex-sheriff, un hombre íntegro, se había jubilado inesperadamente apenas unas semanas antes de la muerte de Axel. Logan nunca lo había cuestionado, pero ahora veía el patrón. «Nos traicionaste», susurró Logan. Carl se puso de pie sacando su chaqueta del reservado. «No tienes pruebas, solo suposiciones. Y vas a parecer un loco sin pruebas contundentes. Buena suerte, Logan». Mientras Carl salía por la puerta, Logan permaneció sentado con la mandíbula tan apretada que le dolía. El timbre volvió a sonar al cerrarse la puerta tras la caravana. Desde una cabina en un rincón lejano, alguien apareció, una presencia silenciosa que había pasado desapercibida hasta entonces. Sarah Quinlan, casi despacio con la gabardina cubierta de nieve. Su cabello castaño rojizo estaba más suelto de lo habitual, y algunos mechones enmarcaban su rostro severo y surcado de arrugas. Miró a Logan con ojos que habían visto demasiado, pero que aún ardían con un fuego silencioso. «No quería interrumpir», dijo con voz suave pero firme. «Pensé que conseguirías más si creía que estaba a salvo». Logan exhaló. «¿Cuánto tiempo estuviste escuchando?» «El suficiente», dijo. «Lo haremos funcionar, pero necesitaremos a Dana y ese libro de contabilidad». Logan asintió, y Maven Sarah arqueó una ceja. «El perro fantasma. No es un fantasma, recuerda, igual que Axel». Sarah hizo una pausa y luego dijo en voz baja: «Yo también». El aire matutino aún conserva la crudeza del invierno, aunque la nieve finalmente cedía paso a trozos de tierra descongelada. La clínica de Dana Hale se erguía bañada por una luz dorada. Su porche crujía suavemente al viento sobre su estructura de madera. Logan Carter estaba de pie en los escalones sujetando una correa que le resultaba demasiado familiar, demasiado pesada. Al otro lado, sentado tranquilamente, estaba el perro al que ahora llamaba Echo. Echo había pasado los últimos días bajo el cuidado de Dana, sanando, comiendo y recordando poco a poco. No era igual a Axel. Su pelaje era más oscuro, de textura más áspera, y su figura era ligeramente más alta. Su oreja izquierda lucía una cicatriz irregular, una marca permanente de la vida de la que había escapado. Pero fueron sus ojos, esos ojos ámbar penetrantes por la conciencia y el dolor, los que detuvieron a Logan en seco. No solo observaban, juzgaban, calculaban, escuchaban como si hubieran visto más de lo que un perro debería. Dana salió detrás de él con una taza de té en las manos. Llevaba una camisa de franela descolorida bajo un chaleco acolchado y su trenza estaba apretada y práctica. Sus botas estaban embarradas por las rondas matutinas con sus otros rescatados, y se movía con la serena firmeza de quien arregla cosas rotas, sin esperar agradecimiento. «Es más receptivo contigo que nadie», dijo observando a Echo sentado con serenidad y alerta. «No ha crecido ni una vez desde que empezaste a usar las señales con las manos». Logan asintió lentamente. «Los conoce. No a la perfección, pero lo suficiente. No está adivinando. Está recordando. Memoria muscular. Algo más profundo». Dana miró al perro con una expresión modificada. «¿Ya te decidiste?» Logan bajó la vista hacia la correa. «Se llama Echo», sonrió con dulzura. «No es un reemplazo. No es un legado.
Más tarde ese día, Logan llevó a Echo a pasear por el cementerio de Red Hollow. La nieve se había derretido formando parches de barro pálido y hierba quebradiza. Pasaron junto a la tumba de Axel y Logan aminoró el paso. No habló, solo apoyó la mano en la lápida un instante. Echo se quedó quieto con las orejas erguidas, la mirada fija no en la tumba, sino en algo que había detrás. Empezó a caminar, no a correr, sino a un paso lento y pausado, como si siguiera un rastro que no viniera del suelo. Logan siguió a Echo mientras se dirigía hacia la cerca occidental del cementerio, donde un bosquecillo de pinos se agrupaba como centinelas. Uno en particular se alzaba más alto que los demás, con las raíces expuestas por años de escorrentía y erosión. Echo se acercó al viejo árbol olfateando su base. De repente empezó a cavar con movimientos precisos y medidos con las patas delanteras, sin frenesí, sino con determinación. Logan avanzó como un trozo de plástico oscuro que se meaba entre la tierra. Se arrodilló, apartó la tierra y sacó una memoria USB desgastada por el tiempo envuelta en plástico quebradizo. La miró fijamente un buen rato. «Tú me trajiste aquí», susurró. De vuelta en la comisaría, Logan conectó la memoria a una terminal segura en la sala de pruebas. La carpeta contenía un solo archivo de audio. Le dio al play. La grabación comenzó con una ligera interferencia seguida de dos voces, una inconfundiblemente la de Carl Simmons, la otra desconocida, masculina, cortante y con aire profesional. «Empieza a mostrar resistencia», dijo Carl gruñendo durante las sesiones informativas, sin seguir los protocolos de redirección de Apex. «Está demasiado apegado a Carter», dijo el segundo hombre. «Les advertimos. Esa lealtad es peligrosa». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Carl con voz fría y una pausa. Luego administró la solución silenciosamente. «Que parezca un fallo de campo. No queremos otra situación como la de Kellner». El vídeo terminó. Logan se recostó en su silla con el corazón latiendo con fuerza. No era una especulación. Era una confesión. Metió la unidad en una bolsa de pruebas. La etiquetó y la colocó junto a los viejos documentos de Apex, las fotos del túnel y el collar con la inscripción Maven. La cadena se estaba tensando. Las piezas ya no estaban dispersas esperando a ser ordenadas para formar algo irrefutable. Esa noche Logan se sentó y redactó el informe él mismo. Sin adornos, solo hechos estratificados, cronológicamente respaldados por imágenes y grabaciones. Incluye la muerte de Axel, las imágenes eliminadas, el túnel oculto bajo el cementerio, la recuperación de Maven y ahora la prueba de audio de que Apex había ordenado a sabiendas matar a un compañero canino considerado incumplidor. Codificó el informe y lo envió directamente a la División de Asuntos Internos del Grupo de Trabajo de Servicios para Animales del FBI. Era una apuesta arriesgada, pero con que al menos una persona en la agencia tuviera conciencia, podría ser suficiente. Afuera, la primera nevada en días comenzaba a caer de nuevo, fina y silenciosa. Logan estaba en el patio de entrenamiento de la estación. Echo estaba sentado frente a él bajo los reflectores. Logan levantó una mano. «Abajo», dijo. Echo obedeció de inmediato. La mirada de Echo se fijó en él, firme e inmóvil. Logan metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la vieja placa K9 de Axel doblada por los bordes, pero aún brillando tenuemente bajo la fría luz. La sujetó con cuidado al nuevo collar de Echo, junto a la placa que Dana había grabado apenas unas horas antes. «No lo reemplazarás», dijo Logan en voz baja, «pero te quedas con lo que dejó». Echo no se movió, solo observó. La misma postura, el mismo silencio, el mismo corazón. Las escaleras del juzgado de Red Hollow permanecían silenciosas en la quietud dorada de la mañana. Sobre ellos, las banderas ondeaban suavemente con la brisa fría, y todo el pueblo parecía contener la respiración. Logan Carter permaneció inmóvil con el abrigo subido hasta el cuello, el frío olvidado bajo el peso de este momento. Carl Simmons, antes su colega, antes su amigo, se lo llevaban esposado con los hombros caídos, la mandíbula apretada y la mirada vacía.
No se resistió. No habló. Los agentes del FBI que habían intervenido en las últimas 2 semanas habían desenredado toda la red corrupta. Apex Tactical Solutions quedó expuesta a sus contratos rescindidos, sus operaciones desmanteladas. Los archivos federales ahora contenían el paquete de pruebas de Logan como prueba A. Informes falsificados, grabaciones borradas, túneles secretos, conversaciones codificadas y una vieja memoria USB, extraída de las raíces de un pino por un perro que nunca se rendía. Sarah Quinlan estaba junto a Logan con el abrigo tan oscuro como su expresión y el pelo rojo suelto al viento. Había trabajado como una sombra entrevistando atando cabos y asegurándose de que nada de esto quedara oculto. Su voz al hablar era suave pero segura. Lo logramos. No respondió Logan viendo cómo la compuerta se cerraba de golpe tras Carl. Lo lograron. Miró al perro a su lado. Echo permanecía erguido alerta con su placa recién prendida en el collar. En sus ojos ámbar ardía el mismo fuego inquebrantable que una vez vivió Axels. El mismo instinto, la misma promesa. Más tarde esa mañana el pueblo se reunió bajo el cielo abierto en el límite de Timber Hollow, donde acababa de terminarse el nuevo parque. Lo que una vez fue una maraña de campos de entrenamiento olvidados, era ahora la guardia de Axel un monumento y un comienzo. La piedra de dedicación se alzaba alta grabada con la silueta de un eje a mitad de recorrido, sobre la inscripción para quienes protegieron, incluso cuando nadie más creía. La alcaldesa Elaine Cross, de mirada aguda y digna con su abrigo gris pizarra, se dirigió a los habitantes reunidos con reverencia. Este parque honra no solo a un valiente perro policía, sino a todos los que sirven con lealtad a quienes el mundo a menudo olvida. Se giró hacia la primera fila. Y hoy damos la bienvenida a una nueva protectora a nuestras filas. Dana Hale, de pie en silencio entre la multitud, se sonrojó de sorpresa cuando el alcalde la llamó. Por su inquebrantable cuidado de nuestros oficiales de 4 patas y por su papel en la denuncia de injusticias, la doctora Dana Hale es nombrada asesora veterinaria de la unidad canina de Red Hollow. Siguieron aplausos modestos pero sinceros. Dana inclinó la cabeza ligeramente, su trenza rozándole los hombros. En cuanto a ellos dijo en voz baja, «No para mí». Entonces Logan subió al podio con Echo a su lado. No necesitaba un discurso. En cambio le colocó una nueva placa plateada al collar de Echo, la unidad 214 grabada esta misma mañana. «No estás reemplazando a Axel», se quejó. «Lo estás impulsando hacia adelante». La multitud comenzaba a dispersarse cuando Echo se puso rígido de repente. Giró la cabeza hacia el árbol que se alzaba más allá del sendero conmemorativo. Una oreja ladeada, el hocico en alto. Logan lo sintió al instante, la tensión de la correa la alerta, la concentración. «¿Qué pasa, muchacho?» Pero Echo no esperó órdenes. Corrió hacia el bosque del oeste serpenteando entre pinos y matorrales cubiertos de nieve. Logan corrió tras él con el corazón en un puño. Sarah y Dana lo siguieron sin dudarlo. Echo llegó a un cobertizo de casa medio derrumbado, cubierto de enredaderas y musgo. En la base empezó a cavar no como un perro que sigue un rastro, sino con furia y fuerza intencionada. Logan se arrodilló a su lado, arrancando tierra congelada, hasta que apareció una trampilla de madera bajo los escombros. Estaba cerrada con candado, pero la madera estaba podrida. De una patada Logan la abrió y se quedó paralizado. Dentro había una pequeña cámara de hormigón de apenas 2 metros de diámetro, húmeda y oscura. Acurrucado en un rincón, había un niño sucio, pálido, con los brazos alrededor de las rodillas. Tenía los labios agrietados y los ojos rojos, pero respiraba. Dana cayó de rodillas. Sus signos vitales son débiles, pero está vivo. «¡Dios mío, está vivo!» Sarah acercó su linterna. El chico parpadeó ante la luz, y luego en un susurro casi imperceptible. «Se ha ido. El hombre de los guantes». La voz de Logan se quebró. «¿Cómo te llamas, chico?» El chico lo miró vacilante. «Adán», dijo. «Adán Lowry». Dana jadeó. «Logan,
Ese es el chico. El de hace 6 meses. Una oleada de comprensión lo golpeó como una ola. Las iniciales en la pared de la cabaña, el collar, el túnel, el libro de contabilidad. Apex no solo se había llevado perros, habían tomado testimonio. Aiden había visto algo y lo habían mantenido callado. Pero Echo recordaba. Lo habían retenido cerca, entrenado en la misma oscuridad, y ahora había regresado para terminar lo que Axel había empezado. Logan metió a Aiden en su abrigo. El chico no se resistió. Simplemente miró a Echo y susurró: «Regresaste. Estabas en mi sueño». Esa noche, al ocultarse el sol tras los árboles, Logan volvió a estar bajo el monumento a Axel. Echo se sentó a su lado con la cabeza apoyada suavemente en la rodilla de Logan, detrás de ellos. Sarah coordina las declaraciones con el FBI. Dana se sentó con Aiden, envuelta en mantas y bebiendo chocolate caliente que trajo la propia alcaldesa. El niño sanará, el pueblo lo recordará. Y el legado de Axel, ahora habitado por un perro llamado Echo, nunca se desvanecerá. A veces lo que perdemos no se ha ido del todo. A veces Dios permite que una puerta se cierre, para que otra se abra a través de un ladrido en la oscuridad, una huella en la nieve, o el susurro de un niño encontrado. Puede que Axel ya no esté, pero gracias a Echko se mantuvo protegido. Y gracias a Logan se hizo justicia. Esta no fue solo la historia de un policía y un perro. Fue una historia de fe, de escuchar las señales silenciosas que nos rodeaban, de confiar en que incluso en el invierno más frío Dios nunca deja de obrar. Y tal vez, solo tal vez, los milagros aún se manifiestan entre nosotros. A veces en 2 pies, a veces en 4. Si esta historia te conmueve, que te sirva de recordatorio. Nunca dejes de creer que la sanación es posible, que la justicia es real y que el amor no termina en la tumba. Si crees que los animales tienen alma, que ningún niño debe ser olvidado y que Dios envía ayuda a su debido tiempo, entonces escribe amén en los comentarios. Oremos juntos por cada perro policía que sigue en servicio, por cada oficial en busca de la verdad y por cada alma perdida que aún espera ser encontrada. Comenta abajo. Comparte esta historia con alguien que aún crea en los milagros. Suscríbete al canal para más historias reales de valentía, amor y redención. Y que Dios te bendiga desde donde quiera que estés viendo.